Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el que hablaremos del proyecto 2 de la semana 5. Sí, así es, proyecto 2, semana 5. Y muy bien, recuerda suscribirte si es que no lo estás y si ya lo estás, pues activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando ya estén listos los videos. Y esta semana 5 se titula Interrelación de los elementos evolutivos en la sociedad para cuidar la salud integral. Y la primera actividad de la semana 5 del proyecto 2 es comunicación asertiva, que es de la que hablaremos en este video. Las otras actividades son ciclo celular, papel de los jóvenes en la vida nacional e internacional, las obras de diferentes artistas. Y bueno, esas serían las 4 actividades de la semana 5, proyecto 2. Y bien, empezamos con el primer producto que se pide. Pero antes de decirte de qué se trata este primer producto, es necesario que sepas que en tu ficha pedagógica, en la página 21, hay un cuento que debes leerlo. ¿Sí? Con todo yo te daré una idea de qué se trata, así rapidito resumido, pero debes leerlo, ¿de acuerdo? Se trata sobre 6 ciegos a los cuales se les presenta un elefante y ellos tienen que describirlo porque como son ciegos no saben cómo es un elefante. Entonces bueno, se les ocurre palpar al animal para poder ellos tener una idea de cómo es. Entonces el uno le palpa la oreja y dice que el elefante es como un abanico, otro le palpa los colmillos y dice que el elefante es como un cuerno, otros le palpan las patas y dice que el elefante es como un tronco de árbol. Bueno, y cada ciego tiene su idea de cómo es un elefante. Básicamente eso es el grueso del cuento que se te presenta. Y el mensaje que te deja, pues tienes también que leerlo. Y básicamente se trata de aprender a escuchar a los demás. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con el primer producto? Bien, dice tu ficha pedagógica, dibuja en tu cuaderno una imagen representativa del cuento, los 6 ciegos y el elefante, y comparte con tu familia las enseñanzas del cuento. Ok, el cuento lo encuentras en tu ficha pedagógica en la página 22. Te voy a dejar debajo de la descripción un link por si acaso no tengas la ficha o, bueno, se te haya perdido. Entonces ya tenemos donde encuentras el cuento. Y aquí en la pantalla puedes observar que yo he descargado una imagen de Pixabay. Tú debes dibujar, puedes dibujar, tomarle una foto con tu celular y subirla a la computadora si prefieres. Eso es opcional. Debajo de la imagen vamos a escribir el título del cuento, que serían Los 6 ciegos y el elefante. Ok, aquí al lado derecho vas a escribir la enseñanza que te deja el cuento. Bien, y esto es lo que tú le vas a presentar a tu familia. Especialmente la enseñanza que te ha dejado el cuento. Ahora muy bien, una crítica a la imagen que yo he subido aquí, que debió haber sido un dibujo, ¿de acuerdo? Tiene que ser un dibujo tuyo representativo. Mi imagen no es muy representativa del cuento porque solo aparece el elefante. Allí faltarían los 6 ciegos. Entonces tú haces tu imagen si quieres con tu elefante y los 6 ciegos. Muy bien, pasemos al siguiente producto. Y para el siguiente producto es necesario que tengas, bueno, para todos los productos que debes presentar para esta actividad, es necesario que tengas en mente siempre el cuento, porque todo va a ser basado en este cuento de los 6 ciegos y el elefante. Y muy bien, para esta siguiente actividad vas a identificar 2 situaciones reales. 2 situaciones, digámosle, de tu cotidianidad o 2 situaciones reales que aunque no sean de tu cotidianidad, que tú no las vivas, pero sin embargo estén allí presentes, que sean 100% reales, no imaginarias, no ficticias. Muy bien, y sobre todo deben ser similares a la historia del cuento. Ok, 2 características que deben tener estas situaciones es que sean reales y que sean similares a la historia del cuento de los 6 ciegos y el elefante. Y tu ficha pedagógica, como siempre, tan chévere, tan bacán, te da los ejemplos. Un primer ejemplo es
¿Cuál es la idea que tenemos sobre la COVID-19? Esta es una situación real. La siguiente situación sería cómo imagino el sabor de un alimento desconocido. Ok, esto es lo que te da tu ficha pedagógica. Son ejemplos de tu ficha pedagógica. Tú debes proponer los tuyos. Podrías hacer algo similar como cómo sería el olor de una flor desconocida, una rosa desconocida. ¿Ves? Cosas como aquí, como te dice, cuál es la idea que tenemos sobre la COVID-19. Muchos dicen que es un virus, pero en sí no tienen una idea gráfica de cómo será este virus. Tú podrías reemplazarlo por un animal ya extinto anteriormente. Muy bien, esto está súper sencillo. Y pasemos al siguiente producto. Muy bien, tenemos la estructura de un cuento, pero ¿por qué vamos a hablar de la estructura de un cuento? Bien, tu ficha pedagógica como tercer producto de la quinta semana del proyecto 2 te pide que escribas en tu cuaderno un cuento sobre la comunicación asertiva y léelo a tu familia. Y vamos a recordar un poco lo que es la comunicación asertiva, luego hablaremos de la estructura del cuento y otras ideas más. Y muy bien, es necesario hablar de la comunicación asertiva. Vamos a adelantarnos a una diapositiva, esta de aquí, que dice lo siguiente. Esto lo he tomado de tu ficha pedagógica. La asertividad es una forma de expresión consciente cuyo objetivo es comunicar ideas y sentimientos de manera auténtica, clara, directa y equilibrada, sin causar conflicto. La asertividad parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Cuando eres asertivo, aceptas que los criterios de los otros no tienen por qué coincidir con los propios. Y fíjate que como persona asertiva no agredes ni te sometes a la voluntad de otras personas. También expresas tus opiniones y defiendes tus derechos. Nadie tiene por qué coartar tu derecho a opinar. Y también no buscas ganar, sino más bien llegar a un acuerdo donde tal vez los dos puedan ganar o un acuerdo que sea justo. Esto con respecto a la asertividad. Ahora hablemos del cuento. Te decía que tu ficha pedagógica te pide que escribas en tu cuaderno un cuento sobre la comunicación asertiva. Fíjate en esto, comunicación asertiva, y léelo a tu familia. Y empecemos con la introducción. Ok, veamos, aquí te doy algunas sugerencias, no necesariamente tienes que hacerlo tal y como te recomiendo aquí. En la introducción escribirás un párrafo, o si quieres dos. Vas a escribir un párrafo donde se presenten a los personajes, el contexto, es decir, el lugar y el tiempo, y problema a resolver. Aquí es donde puedes tú meter un problema que tenga que ver con la asertividad. Luego viene el nudo, donde escribirás varios párrafos que describan cómo enfrentan el problema los personajes. Y una vez que ya has presentado a los personajes y el problema a resolver y has descrito cómo estos personajes resuelven el problema, pues llegará el momento del desenlace, en el que escribirás un párrafo en el que expreses la solución que los personajes dan al problema planteado. Y muy bien, ahora te voy a ayudar con el asunto del párrafo porque he notado que todavía hay dificultades al momento de redactar párrafos, ¿no? Entonces vamos a darte unas ideas de cómo podrías redactar los párrafos de tu cuento. Estructura de un párrafo. Vamos a suponer que el párrafo se compone de... Tu párrafo se compone de 3 oraciones. Debes de hacerlo de más oraciones, pero para explicártelo vamos a suponer que se compone de 3. La primera oración, en la primera oración vas a escribir algo que contenga la idea principal del párrafo. Tu primera oración debe contener la idea principal del párrafo que vas a redactar. Podría empezar así, como érase una vez un chico que visitó la ciudad de Guayaquil.
Y fíjate cómo esta primera oración ya me da la idea principal del párrafo que escribiré y además habla de forma general lo que se viene a continuación, porque a continuación en las otras oraciones voy a escribir detalles de la personalidad de Juanito. Qué sé yo, puedo decir que Juanito era un chico muy reservado y que ya sospechaba que iba a tener algunos conflictos, dado que viene de una ciudad muy diferente a Guayaquil. Y puedo entrar también en detalles ya de cómo sería la ciudad de Guayaquil, descripciones, cómo es la cultura aquí. Bueno, digo aquí porque estoy en Guayaquil, ¿no? Cómo es la cultura en Guayaquil, cómo es la cultura de la ciudad donde él viene. Puedo mencionar los días que él pasó en Guayaquil. Tal vez podemos decir que estuvo un año, del 2019 al 2020. Bueno, el tiempo que tú prefieras darle a tu historia. Podemos hablar de los gustos del personaje. Podemos hablar de las amistades que tiene el personaje. Podemos hablar de los enemigos que tiene el personaje, etc. En estas oraciones ya entramos en detalles del personaje o del lugar o del tiempo. Y luego en la oración final de nuestro párrafo, pues escribiremos una oración de transición al siguiente párrafo. Y muy bien, ¿cómo sería una oración de transición? Veamos. Podemos empezar con nuestra primera oración, tal y como te lo dije antes. Érase una vez un chico que visitó la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Vamos ahora a hablar del chico, vamos a describir a este chico. Muy bien, este chico se llamaba, bueno, siempre uso Juanito, ¿no? El nombre en todas mis historias, Juanito. Este chico se llamaba Juanito y era algo tímido. Y la ciudad de donde provenían muy educados, muy delicados en el trato hacia uno y otra persona. Los temas de conversación en su entorno familiar eran, digámoslo así, limitados. Ok, entonces se pueden hablar este tipo de cosas en las oraciones de detalles, en las oraciones centrales del párrafo. Y la oración de transición sería algo como: Juanito no sabía lo que le esperaría en la ciudad de Guayaquil. Y entonces ves, ahí ya estamos entrando y justamente allí podemos ya presentar el problema y podemos escribir los otros párrafos de lo que Juanito se va a encontrar en la ciudad de Guayaquil. Los guayaquileños somos muy alegres, hablamos abiertamente, tenemos un tono de voz fuerte, hablamos de diversos temas, todos los temas que puedan existir. No tenemos en ese caso ninguna restricción. Y bueno, eso con respecto a los párrafos del nudo. Ahora con respecto al desenlace, pues todos los párrafos seguirán la misma estructura. La oración que contenga la idea principal del párrafo, detalles, descripciones, especificaciones, explicaciones, serán las oraciones centrales. Y luego pues las oraciones de transición que conecten a un párrafo con el siguiente párrafo. Y bueno, y la historia con la que empecé ya tú la puedes ir desarrollando si es que deseas tomarla para tu cuento. Tómala y desarrollala en la parte final. Si quieres te doy una idea más, que puede ser que Juanito, como él sabía de asertividad, de comunicación asertiva, pues pudo hacer que los guayaquileños comprendieran su forma de comunicarse y que también él pudo comprender la forma de comunicarse de los guayaquileños. Y así pues se comunicaban, aunque de diferente forma, pues lo hacían con mutuo respeto. Y muy bien, no olvides dejarme tu comentario en la cajita de comentarios. Ya hablamos de la persona asertiva, la asertividad. Y muy bien, esto ha sido todo por el momento. Como ves, para esta actividad 1, comunicación asertiva, de la semana 5, proyecto 2, tienes 3 productos. Tienes la imagen representativa del cuento Los 6 ciegos y el elefante. También tienes que proponer 2 situaciones reales y similares a las del cuento. Y elaborar un cuento sobre la comunicación asertiva. Y esto ha sido todo por el momento. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en otro video. No olvides de compartir y de pedir que vean el video de principio a fin. Hasta la próxima. Dios los bendiga.